Bien, en la clase de hoy vamos a continuar con los tipos activos imprudentes o negligentes. Ya vimos la tipicidad sistemática de estos tipos activos. Hoy vamos a ver la tipicidad conglobada. Eh, Recordemos que la tipicidad sistemática se da cuando el supuesto de hecho que está en la realidad, la conducta real, la que se dio en el mundo, encaja en el supuesto de hecho fáctico legal, en el previsto en el tipo penal, en la ley penal, en el artículo 84 de homicidio imprudente, 94 lesiones culposas, por ejemplo. Una vez que determinamos entonces que los elementos centrales que habíamos visto del tipo objetivo sistemático de los activos imprudentes, que son sujetos activos, pasivos, el núcleo de la acción típica, que viene dado por la violación del deber de cuidado, el resultado, el nexo de causalidad, y habíamos hecho un juicio concreto a ver si ese resultado producido eh, no se hubiese producido igual con la acción de vida, habíamos dicho que se llamaba la relación de determinación o juicio concreto, es decir, una vez que determinamos eh, entonces que existe la violación del deber de cuidado que produjo ese resultado, tenemos que descartar que ese mismo resultado no se hubiese producido con la acción de vida. Si imaginamos la acción de vida y el resultado se sigue manteniendo, obviamente no se puede sancionar porque sería una responsabilidad penal por incumplimiento de deberes que son inútiles. Habíamos dado el caso, recuerden, de los pelos de cabra o el caso de las novocaínas y los casos tradicionales, que después vamos a seguir viendo otros casos. Bien, una vez que determinamos entonces que la conducta encajó, se pudo subsumir en el tipo objetivo sistemático, esta conducta imprudente, violación del deber de cuidado con sus resultados, pudo entonces, se encajó, ya lo hicimos, el juicio de tipicidad objetiva sistemática, pasamos a determinar ahora sí si lo que llamamos pragma, es decir, la conducta y su resultado en general, es conflictivo. Es decir, igual que en los dolosos. Ahora tenemos que determinar si este pragma afectó o no afectó un bien jurídico, es decir, si fue o no conflictivo por exigencia elementalísima del artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, que establece eso, la traducido penalmente significa principio de ofensividad o lesividad. Es decir, tenemos que demostrar esencialmente un daño a terceros. Obviamente que esto es genérico, hay que ver, vamos a determinar acá la prohibición penal, es decir, puede ser que esté prohibida por otras ramas jurídicas, responsabilidades de otras ramas del derecho. Acá lo que vamos a ver es si en la tipicidad conglobada si está prohibida penalmente, si hay, cuál es el ámbito de prohibición de un tipo penal o la norma penal que deducimos del correspondiente tipo, de cada tipo penal, está destinada a evitar esas acciones con esos resultados concretos que comprobamos en el tipo objetivo sistemático. Ahora sí vamos a hacer entonces un juicio normativo, ¿no? Casi exclusivamente normativo. Vamos a tomar la norma aislada del tipo, por ejemplo, el tipo penal del 84 que me dice no matarás, o el 94 no lesionarás, y lo vamos a conglobar en el orden normativo, es decir, lo vamos a estimar, la vamos a relacionar con otras normas prohibitivas, ¿no? A ver si se mantiene, se sigue manteniendo esta prohibición penal, porque puede haber normas constitucionales o normas del mismo rango que, por ejemplo, un mandato que reduzca o recorte esta prohibición penal. Igual como procedimos, recuerdan, los tipos activos culposos. Bien, los casos de tipicidad conglobada más importantes que podemos señalar en respecto de los imprudentes o aquellos casos en que se excluye la imputación del resultado, aún cuando ese resultado sea la realización de un riesgo creado
un riesgo jurídicamente desaprobado creado por el autor, aun cuando entonces sea típico desde el punto de vista sistemático, no están prohibidos penalmente. Para eso lo primero que tenemos que hacer es, así como hicimos un juicio concreto, recuerden, de llamado relación de determinación o mal llamado conexión de antijuridicidad, es un juicio concreto. Ahora vamos a hacer un juicio abstracto. Hicimos el juicio concreto, imaginábamos, recuerdan, con el juicio concreto imaginábamos la acción de vida, y si el resultado se hubiese producido de todas formas, no había tipo objetivo sistemático, es decir, no había imputación objetiva respecto de ese resultado a la conducta imprudente, a la conducta que violó el deber de cuidado. Ahora lo que vamos a hacer es un juicio abstracto, es decir, vamos a dar por sentado que efectivamente hubo una violación del deber de cuidado que causó ese resultado, que ese resultado es producto de la determinación concreta de esa violación del deber de cuidado, porque observando la acción de vida se hubiese evitado, pero haciendo un juicio más fino, vemos que esta norma, la norma que se deduce del tipo, no estaba destinado, no tenía por finalidad, digamos, evitar esa acción y ese resultado en forma concreta. Por ejemplo, si hay una norma que dice prohibido fijar carteles y viene un transeúnte o un conductor y comete alguna lesión de otro peatón o de un accidente de tránsito que resulta lesionado a alguien o muerto inclusive, por leer el cartel que se fijó ahí, no podemos decir entonces que esa norma penal fue puesta específicamente para evitar esa lesión, ¿no? Lo mismo que, o si no, por ejemplo, una norma de que tengo que levantar los excrementos de los animales. Esa norma fue dictada para mantener la limpieza y evitar en todo caso las infecciones. Y viene alguien, se cae y se lesiona, no voy a ser responsable yo por lesiones culposas, ¿no? Es lo mismo en el caso donde, bueno, Zaffaroni da también el caso de donde dice prohibido no estacionar, es decir, si alguien estaciona en doble fila con una perfecta luminosidad y alguien me choca. Esa, la norma que dice no estacionar está destinada exclusivamente para evitar que se aglomere el tránsito, para respetar la fluidez del tránsito, pero no está para evitar las lesiones, ¿no? Entonces, en ese caso queda excluida así la responsabilidad por imprudencia. ¿Qué otros casos que no estarían ahí? Por ejemplo, los daños de shock o los daños posteriores. En estos casos serían, por ejemplo, Roxin, la imputación objetiva, su teoría de imputación objetiva, considera estos casos como que están fuera del ámbito de protección del tipo penal. Es decir, la norma no está destinada a evitar esos resultados. Aquí están, bueno, él estudia otros casos que nosotros vamos a estudiarlos bajo otros rótulos, pero acá son importantes los daños de shock y los daños posteriores. Daños de shock son aquellos daños que en forma imprudente puede causar, es decir, supongamos que yo mato a un hijo y después le queda una afección psíquica grande a la mamá o al papá o a algún familiar o amigo o a la pareja. Y bueno, esos daños que yo le causé es decir, ya me iban a condenar por homicidio imprudente o lesiones imprudentes, pero no por los daños, las afecciones psíquicas o corporales, si son imaginables, respecto de estas personas, porque la norma
tanto del homicidio imprudente como de las lesiones imprudentes, está destinada a evitar las lesiones corporales del ofendido únicamente. Esos daños de shock. Y los otros son los casos de los daños, como es que se producen mucho más tarde. Es decir, producido, por ejemplo, la amputación de una pierna y años después se lesiona o inclusive eh, por la disminución de la resistencia del propio cuerpo o por el defecto que nos queda para movernos o para defendernos, nos causamos otro accidente. Por ejemplo, nos caemos, ¿no? Y ahí nos lesionamos y nos morimos. Ya el primer, si bien se sigue realizando, sin duda alguna que se sigue realizando el primer peligro causado con se sigue realizando el peligro que causó el primer interviniente, ¿no? que motivó que a mí me amputara la pierna, ¿no? Sin duda alguna, pero ya, ya fue juzgado, es decir, la norma ya, digamos, se agotó con el primer caso. Lo mismo puede ocurrir con las enfermedades. Acá hay que distinguir si las enfermedades tuvo digamos, el accidente tuvo una detención y después por propia negligencia de la víctima o por culpa de un tercero, aun cuando sea un factor causal el primer accidente, la enfermedad esa, entonces si ya se detuvo y ya fue condenado y ya fue juzgado, no se pueden, aun cuando no sea juzgado, no se pueden tener en cuenta los daños consecutivos. Sí es distinto el caso cuando se trata de una enfermedad que sigue, una enfermedad que no se detiene, sino que con el tiempo sigue causando daños hasta llevar a la muerte, como puede ser el caso del SIDA, ¿no? Es decir, son los casos de no inmediatez del resultado producido, como que habla Silvia Sánchez. En ese caso, Silvia Sánchez, no, perdón, Silva Sánchez, un autor español, que trata muy bien todos estos casos, igual que Schunemann, que abogan por una atenuación de la pena en algunos casos, inclusive algunos autores consideran que la responsabilidad sigue hasta que se prescriba, hasta el mismo plazo de prescripción de la primera acción. Bien, estos son entonces aquellos juicios abstractos que se hacen sobre la tipicidad objetiva sistemática y que están excluidos porque la norma no quiere evitar esos resultados. Bajo el rótulo de consentimiento vamos a estudiar todos los otros casos que Roxin trae también como resultados que están afuera por aplicación del criterio de imputación como es del ámbito de protección del tipo penal. Bien, sigamos. El segundo elemento es la insignificancia. Igual que los tipos objetivos sistemáticos dolosos, se excluye la afectación del bien jurídico cuando el resultado es insignificante. Son los mismos parámetros que aplicamos y nos remitimos a los dolosos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta acá es que no confundamos la insignificancia del resultado producido por la conducta, por la violación del deber de cuidado, con la insignificancia de la violación del deber de cuidado. Son dos cosas distintas, porque supongamos que la violación del deber de cuidado es insignificante, es decir, la velocidad máxima es 40 kilómetros y yo venía a 42, por ejemplo, es obvio que el pequeño margen ese ya excluye la violación del deber de cuidado, ¿no? Es decir, no se puede una mínima violación del deber de cuidado no puede ser, excluye directamente la imputación objetiva del caso, pero esto porque excluye directamente la violación del deber de cuidado, es decir, no puede considerarse una violación del deber de cuidado una violación mínima de eso.
Pues en cuanto a insignificancia, lo mismo ocurre respecto del fomento. Recuerden los casos de fomento, cuando yo, que son las intervenciones quirúrgicas, terapéuticas, o en los casos de los deportes. Hay muchísimas actividades fomentadas, entonces inclusive los deportes violentos, siempre y cuando recuerden que se mantengan dentro del cumplimiento de los deberes, ¿no? No debemos confundir acá tampoco la intencionalidad de un full, un penal, hacerlo en forma intencional con el dolo de la lesión que pueda causar, ¿no? O inclusive con imprudencia. Una cosa es entonces la violación del reglamento intencional y otra cosa va a ser la imputación. Entonces, están absolutamente fomentadas todas estas conductas, inclusive se pueden considerar como que están consentidas, ¿no? Porque yo acepto de forma eh, este, informada, adulta, absolutamente con paridad con los supuestos autores, eh, estas conductas imprudentes. Por lo tanto, no pueden ser violatorias de ningún bien jurídico. Otro caso serían los de el cumplimiento de un deber jurídico. ¿Qué pasa con el cumplimiento de un deber jurídico? Hay muchísimas acciones también que imponen a determinadas profesiones o a determinados funcionarios públicos, los policías, los bomberos, los conductores de ambulancias, imponen violaciones de deberes de cuidado, valga la redundancia, que bueno, no son violaciones de cuidado porque en realidad se mueven siempre del ámbito, siempre, perdón, dentro del riesgo permitido y por lo tanto no pueden considerarse violaciones de ningún deber de cuidado. Pero se consideran casos excepcionales estos casos donde no están prohibidos penalmente, no obstante dan del tipo objetivo sistemático, con dos condiciones elementarísimas: un conductor de una ambulancia, un patrullero de la policía, un bombero, un policía que va a disparar a un rehén que tiene la pistola apoyada en la cabeza de la víctima y está a punto de disparar y dispara a la víctima, perdón, le dispara al rehén y le pega a la víctima. En todos esos casos límites, ¿cómo se solucionan los problemas? Tiene que haber dos elementos centrales para solucionar, para que se considere no afectante del bien jurídico. En primer lugar, tiene que mantenerse la conducta dentro de los cánones, de las reglas, y se debe respetar siempre cumplir con el deber. Es decir, para todos estos casos existe un protocolo, ¿no? Es decir, y el límite que tienen es que no se puede crear, el límite es la necesidad. Es decir, cuando veamos que para los particulares la defensa o la legítima defensa, por ejemplo, tiene que haber una necesidad de cumplir con esa conducta y el límite debe ser la racionalidad. Acá, para los funcionarios públicos también, lo que es límites para los particulares, acá funcionan como límites para los funcionarios públicos. No existe ningún deber jurídico, por ejemplo, de poner en peligro a un tercero que no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, yo no puedo ir con la ambulancia, con el patrullero a 190 kilómetros por hora porque están denunciando un robo, inclusive un incendio. Yo no puedo poner en riesgo con la autobomba o con la ambulancia, no puedo poner en riesgo temerario a terceros. Sí puedo poner en riesgo al paciente, puedo poner en riesgo al médico que va, puedo poner en riesgo a las personas que asumieron o que deben soportar ese riesgo porque son funcionarios o porque asumieron ese riesgo, como puede ser un herido consciente. Bueno, en ese caso es un cumplimiento de un deber jurídico, ¿no? Si yo choco y siempre que vaya respetando las reglas
del caso concreto, ¿no? Y no me haya pasado los límites de la necesidad, es decir, que sea racional mi conducta, no va a ser imputable. Distinto es el caso de los terceros, ¿no? Yo no puedo poner en peligro culpa temeraria, un deber jurídico de actuar. No existe el deber jurídico de actuar con culpa temeraria, tal como vamos a ver después. No puedo poner en riesgo a un tercero en forma, como es, absolutamente irracional, ¿no? Es decir, yo no puedo, por ejemplo, utilizar un arma cuando pongo en peligro a terceros, las terceras personas, aun cuando se trate de defender a la víctima, ¿no? Siempre se tiene que hacer una ponderación de riesgo, como dice Roxin. Hay circunstancias donde tenés que ponderar, porque hay hechos o circunstancias fácticas donde no existe una regla escrita o no escrita, como la costumbre de cómo debes efectuar una acción de vida. Hay muchos casos y situaciones concretas donde vas a tener que ponderar los riesgos, a ver si le imputás objetivamente o no al autor esa conducta. Por ejemplo, como si un librero vende libros donde hay algún capítulo, alguna fotografía donde puede ser considerada pornografía infantil, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que ponderar los riesgos, siempre hablando de casos de imprudencia, ¿no? De violación de deber de cuidado, que no haya dolo. Estamos hablando de, hay que ponderar el riesgo. Por ejemplo, cuánto tendría que gastar, los gastos que implicaría la traba para la venta de la librería si tuviese que leer todos los libros entonces en librero, ¿no? Eso para las actividades que no están reglamentadas. Bien, eso lo vamos a ir viendo con los distintos casos, que les voy a dar los casos prácticos y los vamos a ir explicando. Por último, bueno, el cumplimiento del deber jurídico, después tenemos el consentimiento. En el consentimiento, recuerden, acá tenemos que ver, recuerden que habíamos visto la autopuesta en peligro y la heteropuesta en peligro, los dolosos. Acá es exactamente lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Lo mismo, es la explicación diferencial que podemos hacer. Recuerden que habíamos distinguido en aquellas autopuestas en peligro donde la misma víctima tenía el dominio del hecho y ella misma se causaba el daño, ayudado, favorecido con el aporte, con la colaboración de un tercero, ¿no? Bueno, en ese caso, si por ejemplo es la misma víctima la que tiene el dominio y el otro le presta colaboración y hay consentimiento, es el consentimiento claro el que ¿cómo es? El que excluye la imputación objetiva. En los otros casos puede ser cuando la víctima no tiene el dominio del hecho para efectuar el daño, pero sí lo tiene un tercero y ella acepta ese curso causal dañoso, ¿no? Por ejemplo, cuando yo le digo a un amigo que notablemente está ebrio, le digo que me lleve a casa después de una... salimos del boliche, le digo, o de un baile, lo veo que está bastante ebrio este muchacho o muchacha, y le digo por favor que si me puede ayudar. Bueno, eso es una autopuesta en peligro mía, pero yo no tengo el dominio, pero sin embargo es un consentimiento, yo estoy asumiendo un riesgo por parte de mía, ¿no? Es decir, pues, el deber objetivo de cuidado es para el deber objetivo de cuidado de la víctima para sí mismo. Yo no debo vigilar que haya un deber de cuidado de la víctima de otra persona, salvo por supuesto que sea un garante, ¿no? Como lo vamos a ver, como lo hayan visto en los tipos homicidios. Bien, y por último los casos de
habíamos visto acá los casos, yo le dejé un cuadrito, habíamos visto los casos de cuando otro se hace cargo de la situación, o el ámbito de responsabilidad de un tercero. eh, es cuando la asunción del control de los riesgos por un tercero. Esto es cuando hay la creación de un bien jurídico, pero el curso causal que fue controlado por otra persona, es decir, se hizo cargo de otra persona. Por ejemplo, en los funcionarios públicos, si yo le estaciono en la ruta porque no tengo luces, una vez que se hace cargo la policía, me para, me hacen la boleta, la infracción de tránsito, se hacen cargo de la situación, bueno, yo me voy, o dejo el coche ahí, me lo secuestran, inclusive por ebriedad, por ejemplo, por control de alcoholemia, lo dejan estacionado y viene alguien y lo choca el coche y se matan. La responsabilidad imprudente por haber estacionado mal, que yo crié en un principio, porque me estacionaron, ya ese control del riesgo ya pasó a manos de la policía, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, no puedo hacerme cargo yo, porque ya el curso causal que se realiza en el río ya está fuera de mi control. Por lo tanto, no puede, no puede, pues dejó de ser previsible, si ustedes quieren, para mí en el caso concreto, dejó de ser previsible desde el punto de vista jurídico, la previsibilidad relevante con que habíamos hablado como exigencia de el tipo objetivo sistemático. Bien, estas son entonces las 6 instituciones que podemos aplicar para excluir la tipicidad conglobada, porque no hay afectación del bien jurídico. El juicio abstracto de determinación, la insignificancia, el fomento, cumplimiento de un deber jurídico, el consentimiento y la asunción del control por parte de un tercero. Bien, vamos a dar por terminado aquí con este video, porque si no se va a hacer muy pesado para subir.